Hola, bienvenidos a este nuevo análisis visual. A ver, seguro que os ha pasado. Estáis en vuestro programa de modelado digital tridimensional favorito, hacéis un simple clic y ¡boom! Dos formas complejísimas se funden como por arte de magia. Parece brujería, ¿verdad? Pues nada de eso. Ese verdadero motor físico del diseño que hace que las operaciones booleanas parezcan tan fáciles, en realidad tiene sus raíces profundamente ancladas en las estrictas reglas manuales de la geometría descriptiva. Hoy vamos a levantar el capó de nuestras herramientas de arquitectura y diseño para descubrir qué pasa exactamente ahí abajo, escalando desde lo más básico hasta la complejidad total. Para ello, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Fundamentos de la intersección. 2. Rectas y planos. 3. Intersección de figuras planas. 4. Superficies y planos límites. Y 5. Tipos de intersección volumétrica. ¿Vamos al lío? Arrancamos con el punto 1, fundamentos de la intersección. Básicamente, ¿qué es exactamente una intersección? Pues es ese lugar geométrico, ya sea un punto aislado, una recta infinita o un pequeño segmento, que es estrictamente común a dos o más elementos que están chocando en el espacio. Es decir, las formas espaciales más locas y complejas que os podáis imaginar, literalmente no son más que el resultado de colisiones supermetódicas entre elementos mucho más simples. Y fijaos cómo esta base tradicional se conecta de lleno con los ordenadores. Esas operaciones digitales súper rápidas tienen su reflejo exacto en el sistema diétrico de toda la vida. El sólido común es la intersección pura, el área compartida. El sólido diferencia es la sustracción de una masa dentro de otra, vaciando el espacio. Y el sólido unión es, pues eso, la unión que funde los límites exteriores. Es pura geometría descriptiva trabajando a la velocidad de la luz. Pasamos al punto 2, rectas y planos, nuestro primer gran salto espacial. Aquí la cosa se pone súper interesante. Comparad un plano proyectante con uno oblicuo. El plano proyectante es como una cuchilla alineada directamente con nuestra vista. Ahí la intersección es instantánea, nos da el punto exacto sin despeinarnos. Pero por otro lado, un plano oblicuo nos oculta ese punto de choque. ¿La solución? Pues necesitamos construir un puente, un plano auxiliar proyectante que contenga la recta inicial. Solo cruzando este plano auxiliar con el oblicuo, logramos desvelar exactamente el punto donde esa recta perfora la superficie. Ahora, si subimos la apuesta y hacemos chocar dos planos infinitos entre sí, la colisión ya no es un solo punto, nos genera una recta común infinita. Esta línea se define matemáticamente buscando el cruce de las trazas de los planos. Buscamos dónde se cruzan sus huellas horizontales en el suelo, dónde se cruzan sus huellas verticales en la pared, unimos ambos puntos y ¡listo! Ya tenemos la línea de costura perfecta entre dos universos bidimensionales. Vamos con el punto 3, intersección de figuras planas, geometría con límites. Claro, en el mundo real las cosas tienen límites. Al meter bordes perimetrales, las reglas del juego cambian. Si cruzamos figuras planas cerradas, ya sean triángulos o polígonos, el choque no crea líneas infinitas, produce segmentos finitos totalmente acotados. Pasamos del infinito a una precisión milimétrica, con un punto de entrada exacto por donde la forma penetra y un punto de salida por la cara opuesta. Y para encontrar este segmento con exactitud tenemos dos metodologías maravillosas. El método 1 es el cambio de plano, que nos ayuda a conseguir una vista de canto, y el método 2 es la intersección recta-plano, que trata los lados de la figura como rectas individuales. Vamos a verlos en acción. Visualmente, la lógica de ambos es genial. El primer método altera nuestra perspectiva espacial por completo. Es como girar la cabeza hasta ver una hoja de papel justo por el borde, revelando el cruce de forma natural e inmediata. El segundo método, en cambio, es un atajo brutal. En lugar de girar todo el espacio, aíslas solo aquellos lados que ya parece que están chocando con la figura opuesta. Nos ahorra muchísimo trabajo trazando líneas innecesarias y va directo al grano. Llegamos al plato fuerte. Punto 4, superficies y planos límites. Bienvenidos a la verdadera tridimensionalidad. Intentar resolver choques entre volúmenes curvos puramente en 3D es una auténtica pesadilla. Pero aquí entra uno de mis trucos favoritos, los planos auxiliares paralelos. Funciona literalmente igual que hacer cortes en una tomografía médica o cortar una barra de pan en rebanadas. Al seccionar las formas con estos planos paralelos sucesivos, simplificamos todo el caos del 3D en secciones 2D totalmente independientes y fáciles de resolver. Luego las unes de nuevo y tienes tu curva tridimensional final. Pero ojo, hay una regla de oro absoluta en este proceso. Para que estos planos auxiliares sirvan matemáticamente, es obligatorio que corten a las proyecciones de las bases de ambos sólidos a la vez. Es de sentido común. Si un plano corta un volumen pero pasa de largo sin tocar el otro, no nos sirve para nada. Ese cálculo sería un esfuerzo inútil porque no va a encontrar ningún punto de colisión común.
Además, la orientación de estos planos extremos, lo que llamamos planos límite, depende totalmente de la forma de los cuerpos. Si cruzamos cilindros o prismas, los planos límite tienen que ser estrictamente paralelos a sus generatrices. Pero si metemos conos o pirámides, cambian las reglas. Todos los planos cortantes deben pasar por fuerza por sus vértices. Conocer y aplicar esto es absolutamente crucial para saber dónde empieza y acaba realmente la zona de impacto. Y finalmente, el punto 5. Tipos de intersección volumétrica. Vamos a clasificar estas colisiones. Aquí tenemos que tener muy claro el contraste entre penetración y mordedura. En la penetración, un cuerpo atraviesa al otro por completo, de lado a lado, como si fuera un proyectil. Y claro, esto nos genera dos brechas totalmente independientes, una curva por donde entra y otra por donde sale. En cambio, en la mordedura, un volumen solo entra de manera parcial en el otro. Se fusionan un poco, creando un único contorno, una sola brecha compartida en el espacio. Al ver la mordedura representada visualmente, queda clarísimo. Cada superficie involucrada tiene un plano límite externo que la abraza, que le es tangente, pero sin llegar a engullir al cuerpo contrario por completo. Como no llega a cruzar de lado a lado, las caras de ambas partes convergen para formar un perímetro único, una costura continua que une las dos topologías. Como culminación de toda esta teoría de intersecciones, mirad esta maravilla. La colisión entre un cilindro y un prisma demuestra el increíble poder de estos métodos manuales. Ubicando metódicamente los planos límite y auxiliares, logramos mapear con una precisión de cirujano, punto por punto, las sinuosas curvas de entrada y salida. Pasamos de un aparente caos de líneas curvas a una coreografía estructural absolutamente perfecta. Y para completar el catálogo, por supuesto, tenemos la tangencia. Aquí los sólidos ni se atraviesan ni se muerden en profundidad. Simplemente comparten elementos tangentes que coinciden exactamente en sus planos límites. Puede ser una tangencia simple o doble y es sin duda el roce estructural más sutil y delicado de todo el universo tridimensional. Llegados a este punto, toca hacer una pequeña reflexión. Si estas normas matemáticas tan precisas rigen sin margen de error, ¿cómo choca la materia espacial más básica? Y sabiendo que el diseño digital actual opera ejecutando estas mismísimas reglas a la velocidad de la luz, ¿existen realmente límites en la complejidad de las locuras arquitectónicas que seremos capaces de imaginar y construir en el futuro? Os dejo con esa pregunta. Esperamos que este análisis os haya ayudado a ver y entender las maravillosas matemáticas que dan forma a nuestro entorno. Un saludo y hasta la próxima.